En el libro de Marcos, el capítulo número 4, a partir de los versículos, podemos decir que 35, el Señor hace una invitación. Vamos a leer a partir que dice, aquel día pasemos al otro lado. Este es el título que tiene de hoy, pasemos al otro lado. Y empiezo por el título porque en medio de nuestro batallar cristiano, porque me ha apreciado, la vida cristiana es una constante batalla, porque recordemos que solo no estamos solos ni de parte de Dios, que moviliza su ejército para ayudarnos a vencer. Tampoco estamos solos de parte del enemigo, que está como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, que es el llamado que tenemos a diario de Él, entonces cada uno de nosotros sabemos que esa decisión es agradable al enemigo de Dios, no es agradable a su ejército, no es agradable a todo el equipo que él tiene. Por lo tanto, mientras más profundo sea tu decisión de apartarte de las cosas, de prepararte para Dios, de servirle a Él, pues más va a ser la opresión por el enemigo, de tal manera que entonces hará todo lo que él cree que pueda hacer para destruirte hasta donde Dios le permita. Entonces es aquí donde nosotros muchas veces olvidamos la seguridad de la invitación que Dios nos hace a nuestra vida. El Señor Jesús, después de haber pasado un tiempo compartiendo con sus discípulos, de hecho, hablándole en parábolas, explicándole la semilla del sembrador y lo que significaba cada una de estas estaciones, y fue muy claro con ellos en las definiciones que les estaba dando. Ahora, después de una manera personalizada, porque él habla estas parábolas y hay una gran multitud y muchos de ellos se quedan como, ¿pero qué está diciendo el maestro? Y cuando tiene un espacio a solas con él, les explica de una manera que ellos logren entender el contexto de lo que él les está hablando y que les sirva de una preparación para lo que continúa. Y después de eso dice que cae la tarde, cae la noche, se oculta el sol, y entonces él les hace una invitación. La invitación no es vamos a navegar a la deriva. La invitación no es entremos en el mar a ver qué pasa. La invitación no es salgamos a pescar. La invitación que el Señor Jesús le hace a los discípulos es pasemos al otro lado. Cuando el Señor Jesús nos llama a nosotros, nos llama porque tiene el final para cada uno de nosotros. La cuestión es que en medio de llegar al final, como yo no lo miro, como yo no sé en el momento de lo que voy a atravesar, entonces cuando se levanta la tormenta, esa me hace tambalear. Y me hace tambalear porque el final que Dios tiene para mí, a mí se me olvida. Y el final es que hay una orilla donde Él dice que me va a llevar. ¿Qué pasó aquí? Dice la palabra de Dios. Y despidiéndose de la multitud, lo recibieron, y cuando estaba en la barca y en otras barcas y se levantó una gran tormenta del viento y las olas azotaban la barca de manera que anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertándolo les dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? La historia uno la lee aquí, parece que fuera tan corta, tan sencilla, ¿verdad? Pero mis hermanos, no fue así. No fue que la tormenta se levantó y ellos sintieron miedo y entonces dijeron, oye, pero nosotros no podemos con esta tormenta, y fueron a llamar a Jesús. No. La tormenta se levanta, la noche se coloca más oscura que todas las noches. Se disipa la luz de las estrellas sobre aquel inmenso mar profundo, y los vientos comienzan a retomar la fuerza impetuosa que da contra aquella barca donde van los hijos de Dios, pero donde también está el creador de ellos, el maestro, el que hizo la invitación con una seguridad
que sí sabía a dónde era que los iba a llevar y a dónde era que había que estacionarse. Pero los discípulos que ya tienen experiencia, y muchas veces esto nos pasa a nosotros en la vida cristiana, predicamos, leemos la Biblia, leemos libros, hacemos campaña, hacemos la otra, y hacemos aquí y hacemos allá. Y cuando estamos sumergidos en las tormentas que se levantan, porque del otro lado viene la bendición, del otro lado viene lo que Dios tiene grande preparado para nosotros, a veces pensamos que con todo lo que hemos vivido, que con todo lo que hemos pasado, que con todo lo que sabemos, seremos suficientes para salir de esos estados o para salir de esa dificultad que en el momento estamos viviendo, o para nosotros ser tan fuertes que podamos meter tal vez las manos y decirle a los vientos: tú no me vas a tambalear, yo no voy a tener miedo. Pero no es así, porque cada tormenta que se levanta en nuestra vida tiene el objetivo de hacer que nuestra fe se fortalezca en aquel que te hizo la invitación de llevarte a la otra orilla. Pero muchas veces nosotros no lo tomamos de esa manera. Muchas veces tomamos que la tormenta se levanta porque tal vez yo no esté haciendo lo correcto, que la tormenta se levanta porque Dios se ha alejado de mí, la tormenta se levanta porque ya Dios no me escucha, la tormenta se levanta porque no sé qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida. Y muchas veces nos vienen las preguntas: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tengo yo que vivir esto? ¿Por qué? Porque has sido llamado a pasar la otra orilla, ¿ok? Esa es la respuesta. Tienes un llamado, hay una seguridad en el llamado. Pasemos a la otra orilla. Y en la otra orilla es la orilla de la salvación, es la orilla de la bendición, es la orilla de la liberación, es la orilla donde tú cantarás la victoria. Y como el enemigo no quiere que cantes la victoria, entonces las tormentas se van a levantar. En el deseado de toda la gente, en la página capítulo 35, página 306, dice: el sol se había puesto y la negrura de la noche se sentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitaban por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado sus embarcaciones a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valía nada. Se hallaban impotentes en la guerra de la tempestad y se desesperaron al ver su barco que se anegaba. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. He apreciado muchas veces las tormentas. Nos hacen olvidar quién es el que está en la barca de nuestra vida. A veces las tormentas nos hacen fijar tanto la mirada en los vientos que nos quieren derribar. Nos hacen fijar la mirada tanto en las olas que están hundiendo nuestra barca, que se nos olvida quién está dentro de la barca. O si no se nos olvida, muchas veces andamos caminando sin invitar al gran capitán que maneje el barco o la barca de nuestra vida y le soltemos el control. Se habían olvidado que Jesús estaba a bordo, ahora reconociendo que eran vanas sus labores, y viendo tan solo la muerte delante de sí. Se acordaron de aquel a cuya orden había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba una única esperanza para ellos. En su desespero, en su desamparo, clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas lo ocultaban
de su vista. Sus voces eran ahogadas por el por el ruido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les había abandonado Jesús? ¿Alguna vez has sentido que Jesús te ha abandonado, mi apreciado? Los discípulos en ese momento tal vez pensaron eso. ¿Nos ha abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, había vencido los demonios y aún había vencido la muerte? Y la otra pregunta que está aquí, no se acordaba de ellos en su angustia. ¿Dónde estaba Jesús? Si los discípulos no estaban en silencio, si los discípulos estaban vaciando su barca, si estaban quitando todo lo que llevaban allí, si estaban con los remos porque tenían una experiencia en poder ellos enfrentar tempestades, porque su labor, inclusive de los que estaban ahí, era que eran pescadores de experiencia. ¿Y dónde estaba el oído que no se le escapa nada? Donde ellos estaban diciendo, maestro, no es que perecemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús cuando le digo, levanta banderas a mi favor? ¿Dónde está Jesús cuando le digo, si tienes que movilizar lo más poderoso que tengas, movilízalo porque me siento atacada por el enemigo? ¿Dónde está? Y en el momento en que vivimos la tempestad, muchos de nosotros no nos quedamos quietos. Yo soy conocedora de la palabra y no me quedo quieta. Hace poco compré un libro, La oración, porque dije, es que me hace falta más oración. Y me lo estoy leyendo y cada vez que leo, digo, wow, cuánto poder tiene la oración. Pero ese mismo poder tú lo quieres recibir y tú oras y parece que no pasara nada. Y los discípulos gritaban y resulta y pasa que la tempestad y el ruido de la tempestad, de los rayos y de los truenos era tan fuerte que disipaba la voz de ellos al oído de Jesús. Pero si es Dios y la palabra de Dios dice que aún no ha llegado a nosotros, no ha salido la palabra cuando Él la sabe. ¿Qué hay en el silencio de Dios cuando se levanta una tormenta? ¿Qué hay en la quietud de Jesús cuando tú comienzas a batallar? ¿Será que no te mira? ¿Será que no te escucha? ¿Será que se ha apartado de ti? ¿O está trabajando a tu favor? Mi apreciado dice, sigo leyendo y dice, volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Tal vez sea lo que me esté pasando a mí. Llamo y solamente veo más tormenta, más tormenta, más tormenta y más tormenta. Y la pregunta es, ¿me ha dejado Jesús sola? ¿Estoy enfrentando este huracán sin su ayuda? Y dice, ya se estaba hundiendo el barco dentro de un momento, según parecía. Oye, escúchame esto. Dice que ya se estaba hundiendo el barco dentro de un momento, según parecía iban a ser tragados por las hambrientas aguas. No es fácil sentirse el agua allí. No es fácil sentir que todo se desmorona. No es fácil sentir que todos tus esfuerzos han sido en vano. No es fácil sentir que ya no tienes fuerza. No es fácil sentir que, ¿y ahora qué debo hacer? No, eso no es fácil. Pero ¿sabe que hay una solución? Dice, de repente, y esto no es casualidad, yo quiero que ustedes puedan entender lo profundo de eso. Dice, de repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbara el tumulto.
Escúchame algo, apreciado. Ese rayo no es casualidad. Tú puedes estar viviendo las tormentas más tensas, pero atrévete a mirar el rayo que el Señor manda para que por un momento entiendas en tu vida que hay una luz de esperanza que se llama Jesús. Todo su desespero, toda su esperanza estaba perdida definitivamente. Vamos a perecer en este mar. Y se les había olvidado la invitación que era la otra orilla. Pasemos. En medio de nuestra tormenta no se nos puede olvidar que hay una orilla que necesitamos llegar. Y que a esa orilla no decidimos nosotros. La decisión fue aceptar una invitación. Cristo vino a este mundo a rescatarnos. Nos extendió la invitación y cuando tú la aceptaste, fue porque Él te la hizo. Nosotros decidimos seguir a Cristo porque Él es quien nos busca. Y nosotros en medio de las batallas que se nos presentan, también necesitamos entender que solo no estamos. Los discípulos batallaron, pero aún en medio del silencio que guardaba el maestro, aún en medio de la quietud que tenía el maestro, aún en medio de lo relajado que se encontraba durmiendo allí, Él estaba trabajando. Y ese rayo de luz que cortó las tinieblas y que hizo que los discípulos pudieran ver donde Él se encontraba e inclusive pudieran ver la tranquilidad, fue por Él, para que entendieran que no estaba solo. ¿Qué pasa? Ellos no entienden el mensaje inmediatamente. Ellos lo que sí logran entender era que había alguien que no estaba angustiado como ellos, que había alguien que no sentía la muerte como ellos, que había alguien que estaba relajado. Y entonces ahora no solo llaman a Jesús, van y lo tocan, van y lo despiertan, van y lo sacuden, maestro, pero tú no te das cuenta que estamos pereciendo. Y yo te quiero decir algo. Si tú en medio de las tormentas que estás viviendo, te has orado, has leído la palabra, has ido a la iglesia, has hecho ayuno, has duplicado tus esfuerzos y tú sientes que todo eso es como apagado por la misma tormenta, entonces ve y sacuda al maestro. Pero que tienes que llegar a la otra orilla, tienes que llegar. Mis apreciados, aquí dice la palabra lo siguiente. Volvemos al libro de Marcos, al versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentado? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que te olvidas, Kelly, de que tienes que llegar a la otra orilla? ¿Cómo es que te olvidas que yo no te he mandado a que estés navegando dentro de la mar sin ningún objetivo? ¿Cómo te vas a olvidar de que yo estoy en la barca de tu vida? ¿Cómo vas a permitir que el enemigo borre tus pensamientos de lo que yo soy y he sido para ti y te ahogue de tal manera que te hundas, olvidando de que yo he dicho que vas para la orilla? Mi apreciado, la tempestad cesó, las horas reposaron, se dispararon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, y le preguntó con tristeza: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro, que era explosivo, Pedro expresó la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acampar a Jesús se habían visto en el mismo peligro en el que los discípulos.
el terror que habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús calma a la escena del tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos a otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que hubo restablecido la calma, el temor quedó en el olvido. Y apreciado, yo sé que la tormenta que estoy pasando va. Sé que mi fe quedará más refinada. Sé que no me va a dejar hundir. Sé que independientemente la fuerza con vientos en estos momentos me están pegando, no serán las suficientes o no serán más fuertes que la del que se levantará en el momento que Él lo considere, en el momento que Él lo tenga listo a decir, calla, enmudece. Y así en cada una de las tormentas de nuestra vida, si no te olvidas quién está en tu barca, el Señor se levantará y hará callar la mar a su tiempo, a su forma, con su autoridad. Y entonces, que si Él va a ir a la otra orilla, es porque allí Él sabe que tienes la victoria. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde y nos ayude a cada uno de nosotros a sentir la fuerza que necesitamos para enfrentar cada batalla que tenemos en nuestra vida. Que no nos deje olvidar de dónde Él nos ha sacado, porque cuando olvidamos de dónde Él nos ha sacado, entonces es cuando nosotros le tenemos miedo a lo que viene. Pero si nosotros recordamos, nos pasa como el Salmo 77, que decía, enfermedad mía esta es, traeré a la memoria los tiempos eternos de Jehová. Y cuando comenzó a traerlos y se dio cuenta de todas las maravillas, entonces clamó, ¿y qué otro Dios tengo yo? ¿O qué otro Dios existe como mi Dios? ¿Qué otro Dios tenemos que tiene el poder de hacer carmalar mal? ¿Qué otro Dios tienes tú que tiene el poder de levantarse y decirle a los vientos hasta aquí? Si hoy todavía los vientos te siguen pegando, es porque Dios sabe que tú los puedes seguir resistiendo.